Hoy día estamos hablando sobre la gloria de Dios, la parte 1 porque es un poquito larga y para estar dentro del tiempo. ¿Qué es la gloria de Dios? Siempre escuchamos de la gloria o algo glorioso, o una iglesia gloriosa, o un servicio glorioso, una reunión o asamblea gloriosa. ¿A qué se refiere la gloria de Dios? ¿Qué creen ustedes? Presencia. Presencia. Sí, la gloria de Dios, como dijo el hermano, Amén. presencia. Amén. Y la presencia que sintió Moisés Amén. cuando oyó la voz de Dios. Así es. Amén. Que le dice, quita tus zapatos, tus sandalias, ¿verdad? Estás en Tierra Santa. Ajá. Así es. Eso fue una gloria exquisita para él. Amén. Exactamente. La gloria de Dios es Dios mismo. Es la belleza de su manifestación, de la manifestación de su presencia. Veamos, aquí está en la pizarra, la palabra kavod viene del hebreo, que significa, tiene varios significados, pero curiosamente, bueno, nosotros en español usamos la palabra gloria y se nos viene una iluminación, algo esplendoroso, algo grande, ¿verdad? Bueno, la palabra kavod significa peso, es riqueza, honor, poder, majestad y magnificencia. Esta palabra, cuando fue traducida en el Nuevo Testamento, se usó la palabra doxa en griego, donde viene, a muchos de nosotros hemos escuchado doxología, por ejemplo. Doxa quiere decir exactamente también, la gloria se refiere, y logía viene de logos, que quiere decir palabra. Entonces la palabra doxa en griego quiere decir reputación, fama, abundancia, riqueza, poder, dignidad, resplandor. En ambos casos vemos que el significado contiene entonces características de lo que es Dios, ¿cierto? Amén. Pero si pensamos en la palabra hebrea, kavod, que quiere, su primer significado viene a ser como un peso. ¿Por qué creen ustedes de que está en referencia a un peso, su presencia? Poder. Por el poder, efectivamente. Porque es algo tan grande que ya te imaginas algo tan grande va a ser liviano porque es espíritu, pero por su poder, por esa pureza, por esa magnificencia, es que se hace presente como un peso, pero no un peso que pesa, no un peso negativo, sino un peso glorioso, un peso que te da gusto y que quieres más, que te aplaste. Sabor. En otras palabras, ¿cierto? Es amor. Así es. El Antiguo Testamento nos relata episodios en donde la gloria de Dios aparecía a vista de todos, así como el hermano Doroteo nos está diciendo cuando Dios le aparece a Moisés. Pero en el Antiguo Testamento, en todos estos relatos, no aparece como algo vago, aparece como algo tangible, algo real, algo que se puede describir. En algunos casos es como nube, en otros casos es como fuego. De aquí también hemos escuchado la palabra Shekinah. Para algunos es conocida, para otros es nueva. Shekinah viene del hebreo, de la palabra hebrea, que es shakan, que quiere decir morar, habitar. Y de donde viene la palabra Mishkan. Mishkan, bueno, es menos conocida en el hebreo, pero sí en lo que significa que es el tabernáculo. Que es el tabernáculo, que es el sitio donde Dios moraba, ¿cierto? Donde se aparecía. Y donde en el arca se supone que allí habitaba. Bueno. Esta palabra Shekinah significa entonces aquel que vive, o aquel que habita allí. Sabemos que Dios siempre ha querido morar entre su pueblo. Y así es donde aparece la palabra Mishkan, que es el tabernáculo o morada,
lugar de morada. Hoy en día, cuando la gloria de Dios aparece, es cuando ocurren manifestaciones. Sabemos, esas manifestaciones poderosas que a veces vemos que la gente, ¿qué pasa? Cae al piso, que parece que los han empujado. Se ve como a veces olas de poder, ¿cierto? Porque puede caer una persona como puede caer toda una sección de gente de donde están parados. También vemos que hay olas o corrientes en donde aparecen milagros. Muchas almas y corazones que son tocados y vienen y encuentran la salvación. Empiezan a fluir los dones espirituales. Muchos de ellos empiezan a hablar en lenguas, pero también hay otros dones en donde se empieza a hacer efectivo, a ejecutar. Los ojos espirituales y todos los sentidos espirituales se abren, y etcétera, etcétera. Todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Vayamos en el Nuevo Testamento a 2 de Corintios, después de los 4 evangelios, Hechos, Romanos y Corintios, primera y segunda. 2 de Corintios 3:9. ¿Cuál dices? 2 de Corintios 3:9. La primera lectura. A ver, Nelly, si la tienes. Sí. ¿Qué nos dice? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace juntos ante Dios? Amén. ¿Cuál es ese antiguo camino? Nos hace justos ante Dios. Justos, sí. Nos da la justicia o justificación. ¿Cuál es ese antiguo camino al que se refiere? En mi versión dice, porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria, en gloria, el ministerio de justificación. Ese ministerio de condenación, se refiere a la ley. La ley, ¿por qué condenaba? A todos condenaba, porque la ley era para que te des cuenta que tú no eras suficientemente justo para cumplirlas todas. Con una que fallabas en todas y tenías que empezar de cero nuevamente. Y cuando ibas avanzando, pues decías, ya llego, pero ahí es donde viene la justificación personal, en donde te empiezas a ver, soy casi perfecto. Y eso es lo que Dios no quería, por eso es que instituyó la ley. Entonces nos dice, esa ley, ese ministerio, es el ministerio de condena. Pero ahora tenemos el otro ministerio que es del Espíritu o de la justificación. ¿Por qué la justificación? Porque Dios nos está dando su posición de justos y de justo, y nosotros, Él está recibiendo de nosotros el de pecado. ¿Qué nos dice el verso 18, Kilvio? Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Santo. Amén. Del Señor. Amén. Nosotros entonces, ¿quiénes somos nosotros? Los llamados a ser su cuerpo. Vamos a avanzar, porque dice, seremos cada vez más y más separados para Él. Vamos a ir avanzando progresivamente en esa gloria, porque nos dice, somos transformados de gloria en gloria. Esa transformación es progresiva, de acuerdo al hambre que tienes tú en tu corazón de Él, en cuanto lo vas recibiendo. Es como un bebé, no le vas a dar alimento de adulto, tiene que ir progresivamente avanzando en su alimentación. Es lo mismo, el conocimiento de Dios es progresivo, y a como recibimos esa revelación y aprendemos de su palabra, vamos avanzando de gloria en gloria. Es su gloria, no la nuestra. Pero nos dice algo más aquí, que vamos a reflejar, porque vamos a ir separándonos cada vez más para Él,
ser reflejo de su gloria. ¿Qué quiere decir? Su gloria en nosotros, a donde vayamos va a ver la gente algo diferente, una luz que vamos a proyectar, una paz que es su luz, es su gloria, es su poder, es su manifestación a través de nosotros, que somos los vasos. Amén. Amén. Entonces, esta presencia de Dios, de la que estamos hablando, su gloria, algunos la van a ver. La vieron en el pasado y la vemos todavía hoy. Otros la van a sentir. La sientes a través de tus sentidos espirituales, a través de tu corazón. Y otros la han de oír su voz, oír los coros celestiales, etc. Y esto vamos a verlo. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, ¿verdad? Amén. Vayamos a Génesis por un momento. Génesis 2, 25. Porque Dios crea al hombre y sabemos que el hombre caminaba por el jardín y Dios caminaba con él. ¿Y qué nos dice en Génesis 2, 25? Doroteo. Y toda planta del campo antes dos. que... 2, 25. Oh, dos, perdón, 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no necesitaban cubrirse? ¿Qué creen ustedes? Eran santos. Que estaban cubiertos por la gloria de Dios. La gloria de Dios los Reflejaban cubría. la gloria de Dios. La gloria de Dios los cubría, pero no necesitaban abrigarse porque el clima en el Edén era perfecto. Estamos en la creación perfecta de Dios. Todavía no había la caída, todavía no había ocurrido el pecado, la desobediencia. Entonces ellos se movían en medio del jardín con un clima perfecto, con una alimentación perfecta, una salud perfecta, todo era completo y perfecto. Y sus pensamientos y sus ojos, sus sentidos, no tenían malicia, era puro, Pureza. porque habían sido creados a imagen de Dios. Y no había maldad en ellos. Entonces, se comunicaba Dios con su creación. Ellos con Dios, Dios con ellos. Tenían paz constantemente. Pero apenas comieron de lo que Dios les había prohibido. ¿Qué pasa en Génesis 3:7, Lucho? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conociendo que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó? Sus ojos se abrieron. Cuando sus ojos físicos se abren, también se abren los sentidos del cuerpo, los sentidos físicos. Y empieza allí a ver cosas. ¿Por qué? ¿Por qué empezaron a ver? Y antes los ojos miraban igual, pero no veían lo que están viendo ahora. ¿Por qué? Porque habían comido ¿de dónde? Habían comido del árbol, que nos dice en el 2:17, nos dice, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué es una ciencia? La ciencia es el conocimiento. Porque un científico que hace, busca, investiga, encuentra y aprende. Entonces no es que invente nada, sencillamente encuentra y empieza a conocer. Ese conocimiento, esa ciencia del conocimiento del bien y del mal, es lo que le hace que al verse uno a otro, empieza a mirarse diferente. Empieza a mirar las cosas con malicia. ¿Por qué? Porque el pecado, la desobediencia que entró en ellos, entra la
maldad. Y la maldad se ramifica en muchas otras áreas. ¿Qué nos dice? Perdón. O sea, sería que la gloria de Dios desapareció de ellos porque el pecado... Bueno, esto vamos a ver. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? ¿A quién le toca leer? A Nelly. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Amén. Todos, sin excepción. Todos. Porque nacemos de la línea sanguínea de Adán. Llevamos ese pecado en nuestra sangre. Nuestra sangre está pecaminosa y es contagiada y pasada de generación en generación. Entonces, todos sin excepción estamos sufriendo ¿qué? Hemos sido cortados, hemos sido suprimidos, hemos sido destituidos de su gloria. Al quitar esa gloria del cuerpo desnudo, ya no tiene ninguna cobertura. Tenía cobertura de protección, tenía cobertura de belleza, tenía cobertura de pureza. Todo eso cayó. Ya la perdieron. Y por consiguiente también nosotros. Entonces muchos no entendemos esto. Y podemos pensar que Dios ha sido un tanto extremista de repente en alejarnos de su presencia de esta manera y con todos los beneficios que trae. Pero veamos una comparación. Un cuero de alta calidad que se pueda conectar o coser con otro cuero de baja calidad o un cuero viejo. Como dice la Biblia, un vino nuevo lo puedes meter en un odre de cuero viejo. No, ¿por qué? ¿Qué pasa? El vino fermenta. El cuero, cuando está nuevo, es elástico, es el que se mueve, que se expande con lo que fermenta el vino. Un cuero viejo ya ha sido expandido por la fermentación del vino, ya está expuesto muchos años a la intemperie, al oxígeno y se pone tieso. ¿Y qué pasa? Revienta y se pierde el vino y se pierde el cuero. Eso es lo que nos dice la Biblia en Mateo 2. Pero, ¿qué pasa con Dios? Entonces, esta analogía la vamos a llevar a esto. Un vaso, si es preparado para recibir, espérate, déjame pensar. Este vaso no ha sido tratado ni preparado para recibir calor, ¿ok? Lo acercas al fuego, ¿qué pasa con ese vaso? Revienta. Ahora, ¿por qué? Porque el vaso no ha sido tratado, el vaso no tiene las cualidades ni la misma esencia del calor, ¿cierto? Asimismo pasa con el cuerpo humano, está contaminado por el pecado. Y no es que Dios no quiera acercarse, no es que Dios no quiera venir y abrazarte. Sencillamente, ¿qué pasa? Que si Dios lo hace, nos dice la Biblia que Dios es fuego, y va a venir a abrazarte y tú eres un vaso que no está preparado, no estás tratado para recibir calor. ¿Qué pasa? Te va a destruir. Te derrite, te rompe, te destruye. No vas a resistir. Eso es lo que pasa cuando dice la Biblia que Dios puso esa barrera, esa separación entre Él y el hombre. No es porque lo dejó de amar. Porque nos dice la Biblia, y lo hemos visto la semana pasada, en ningún momento nos deja de amar. Y no hay nada, nos dice Romanos, no hay nada que nos separe del amor de Dios. Él nos sigue amando como padre que está llorando por acercarse a su hijo o a su hija. Él quiere venir a ti, abrazarte, tenerte en su regazo.
Pero ¿por qué no lo hace? Para no destruirnos, para no hacernos daño. Por eso Él se mantiene a cierta distancia, porque no tenemos la misma esencia ya. Eso cambió con el pecado. Vayamos a Salmos en el Antiguo Testamento, Salmos 8. Y vamos a analizar algo interesante aquí. Salmos 8, ¿qué nos dice el verso 1, Kilvio? Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Amén. Toda la creación da gloria al Creador. Así cuando vemos los cielos, vemos la grandeza de su creación. Igualmente cuando vemos la tierra, ambos nos cuentan su gloria, nos dice otro salmo. ¿Qué nos dice en el verso 3 y 4, Doroteo? 3 y 4. Del mismo Salmo 8. Del mismo Salmo 3 y 4. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visite? Ok. Entonces veamos, estuvimos viendo, el verso 3 nos dice, cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ok. Estuvimos viendo que todo glorifica a Dios, vemos toda su creación. Pero aquí en el Génesis también vimos de que Dios caminaba con Adán en el Edén, ¿verdad? Que nos dice que Dios visitaba a su criatura en la tierra. Dios bajaba a buscar a Adán para caminar con él. Las criaturas en el cielo, ¿qué pasa? Tienen que venir a buscar a Dios. Dios no va a buscarlos, ellos vienen a buscar a Dios. Pero aquí Dios nos está diciendo que Dios baja a visitar al hombre. Amén. ¿Qué nos dice el verso 5 y 6, Lucho? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El verso 5 y 6 nos está dando la jerarquía del cielo. Sabemos que en el cielo hay jerarquía, que Dios está primero, está arriba, y después hay otras jerarquías en donde la menor de todas esas jerarquías son los ángeles. Veamos. Vamos a orar esto. Dios está como Dios trino, y después vienen otras jerarquías. Son 3 jerarquías que cada una tiene 3 grupos. Y la última jerarquía es donde están los arcángeles y los ángeles. Vamos a dejar un espacio acá. ¿Ok? Los ángeles. Están los arcángeles también allí. ¿Ok? Pero nos está diciendo aquí en el verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles. O sea que debajo de los ángeles está ¿quién? El hombre. Está el hombre. ¿Ok? Le has hecho poco menor que los ángeles. Sí. Pero enseguida nos dice, y lo coronaste de gloria y honra. Sabemos que los ángeles, porque nos dice en Hebreos 1, nos dice que los ángeles son los mensajeros y protectores del hombre. Entonces, siendo el hombre una criatura menor,
que un ángel, le dio más jerarquía y le extiende encima autoridad y dominio. Le da un lugar de honor, nos dice en el verso 6, porque a fines del verso 5 le dice, lo coronaste de gloria y honra. Y en el verso 6, le hiciste señorear sobre toda su creación. Entonces le está dando dominio, le está dando autoridad y encima lo corona con su gloria, la gloria de Dios. Todo está bajo sus pies. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo está bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? Que tiene dominio absoluto. Total, completo. Inclusive sobre Satanás. Salud. Sobre Lucifer. Tiene dominio sobre él. Piensa, todo lo hizo Dios. Todo esto lo hizo y no en privado. ¿Cómo crees tú de que se sentía Lucifer? Siendo también él un ángel o arcángel en esa categoría. Siendo el hombre menor que esta categoría de ángeles, sin embargo, Dios lo coloca entre los ángeles, entre ellos y Dios. Y lo corona. Y le da la autoridad. Entonces, cuando Adán se movía en el Edén, efectivamente, estaba rodeado de su gloria. Y el verso de Romanos 3:23 nos dice que cuando cayó, pierde esa gloria y así también nosotros la perdemos. Perdemos todos estos beneficios. ¿Por qué? Porque al desobedecer, Satanás lo toma por nosotros. Vayamos a Éxodo 33:18 y vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo era esa manifestación. Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento. 33:18. Moisés está hablando con Dios y le dice algo que es sorprendente. ¿Qué nos dice el verso 18, Nelly? Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. En mi versión dice, te ruego que me muestres tu gloria. Le está diciendo, quiero verte, quiero conocerte físicamente, visualmente. ¿Y qué le contesta en el verso 21 y 22 que él vio? Solo dijo Jehová, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Amén. Entonces Dios no puede acercarse como quisiera, es lo que estuvimos hablando. Y le dice, cuando pase, es que recién vas a poder ver mi espalda. Vayamos al Éxodo 40 y versos 34 y 35. Éxodo 40, verso 34 y 35. Dorotea. 34, fíjate. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La gloria llenaba ese sitio y no podía entrar, ni Moisés ni nadie. ¿Y qué es lo que nos dice en el verso 38, Lucho? Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Todos lo vieron.
era visible a todos, creyentes, no creyentes, que estaban allí. Todos lo vieron. Y él se hacía visible su presencia en fuego o en nube. Pero cuando entraba y llenaba un lugar, en este caso el tabernáculo, en este caso el Mishkan, nos dice, nadie más podía entrar, nadie podía ministrar, nadie podía hacer nada. Y lo vamos a terminar, a confirmar en Levítico, el siguiente libro, Levítico 9, y verso 23 y 24. 9, verso 23 y 24. Nelly, por favor. Después Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo, y cuando salieron, volvieron a bendecir al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Amén. Todos lo vieron, porque estaban haciendo un holocausto, un sacrificio, una dedicación a Dios. Y la gloria de Dios se hizo presente ante todo el pueblo, ya no en el tabernáculo, sino en área abierta, públicamente. Vayamos a Segunda de Crónicas, en el mismo Antiguo Testamento, sigamos pasando Reyes, está Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 5 y verso 14. Silvio, por favor. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Ok, aquí nos da un detalle más, que no solamente llenaba su templo, su tabernáculo, sino que pasaba, sabemos por las lecturas anteriores que no podían entrar, nadie podía entrar, pero ¿qué pasaba con la gente que quería ministrar? Los sacerdotes, los que estaban allí, ¿podían ministrar? Nos dice que no podían ministrar por causa de la nube, por causa de su presencia. Cuando hoy en día estábamos hablando de las olas, del poder de Dios que hace que la gente se caiga. ¿Vas a poder ministrar si estás en esa condición? Porque Pablo nos dice que estemos bebidos en el Espíritu, en vez de estar bebidos en vino o emborrachados en vino, que nos emborrachemos con el Espíritu. El Espíritu nos llena y nos hace sentir que no podemos ni estar en pie, que pareciéramos borrachos, pero no es que estamos mareados, sino que el Espíritu nos está, como decir, es más de lo que nosotros podemos recibir. Es más fuerte que nuestras piernas que nos sostengan. Es ese peso del cabot que hablábamos, que con su presencia te tumba, que con su presencia no puedes ni caminar, que con su presencia no puedes hablar elocuentemente ni en secuencia lógica. Sencillamente, si vas a hablar, por lo general hablan en lenguas, y si no, comienzas a hablar, pero como si estuvieras con trombosis o afectado. Sin coherencia. No pierdes la coherencia, sencillamente que se te bloquea, porque tienes algo poderoso delante tuyo. Y como no estamos en la misma esencia, es donde choca. Vayamos y veamos qué nos dice el libro de Isaías. Seguimos en el Antiguo Testamento, después de los Salmos, vienen dos libros pequeños y viene Isaías. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Doroteo. Pero vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ok, veamos primero. Hay dos partes acá. Nos dice vuestras iniquidades y después nos dice vuestros pecados. Las iniquidades, ¿qué son? Tenemos, veamos, dice, vuestras iniquidades han hecho división, que quiere decir que han separado tu maldad, tu perversidad, tu inmoralidad, tu bajeza, tu crueldad. Eso que ha hecho, han puesto esa división entre Dios y tú. Esa es iniquidad, esa maldad. Se puede decir hábitos. Los hábitos malos. Mala costumbre. Los hábitos malos. Mm. Y después en el mismo verso nos dice la segunda parte, y vuestros pecados. Entonces, ¿cuáles son los pecados? Los pecados son tus faltas, tus desobediencias, tus culpas, tus infracciones a la ley, a lo que es correcto. ¿Qué ha pasado? Tus pecados lo han alejado. Primero, tu maldad pone la división y tus pecados lo alejan. Son dos partes en donde hoy en día todos nacemos de esa manera, separados, muertos en realidad. ¿Qué nos dicen los versos 9 y 10 del mismo 59? Lucho. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Porque estamos en esta condición de iniquidad y de pecado, de maldad y de faltas. Entonces estamos en la oscuridad, ya no tenemos la gloria de Dios, no tenemos su luz. Y caminamos como muertos, estamos viviendo en este mundo como muertos. Y así vamos a seguir hasta que crecemos. Pero, ¿qué nos dice en el Salmo? Regresemos hacia la izquierda, antes de Isaías, 3 libros antes, está Salmos. Salmo 102. Salmo 102 y verso 16. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento es que vamos a caminar así como muertos? ¿Qué nos dice el verso 16 del Salmo 102, Nelly? Pues el Señor reconstruirá Jerusalén, Él aparecerá en su gloria. Él va a reconstruir. ¿Cuándo se reconstruye algo? No sirve. Se reconstruye cuando está destruido, Exacto. cuando está aplastado. Se edifica, se reedifica, se levanta nuevamente. ¿Quién lo va a construir? Dios. El Señor va a reconstruir ¿a quiénes? A estas almas muertas, que a estas almas que no tienen luz, les va a poner nuevamente su luz. Entonces vamos a ver esto. Porque nos dice, va a reconstruir Sión o Jerusalén y ha de aparecer en su gloria. Y sabemos que su gloria es lo que da la luz. Entonces, cuando se reedifique esta ciudad, es cuando Él va a revelar y será vista su grandeza, su esplendor, su gloria. Vayamos a Isaías, regresemos hacia la derecha, 2.
3 libros. Isaías 60 y verso 1. ¿Qué nos dice Kilvio? Kilvio. ¿Qué pasó? Kilvio se fue. ¿Aló, Kilvio, no estás ahí? Se fue. Doroteo, ¿lo tienes? Sí. 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Qué lindo. Nos dice el profeta, levántate, levántate, porque llegó tu momento. Si tú lo recibes, si tú lo aceptas, es el momento, la oportunidad que tienes de recibir esa luz. Levántate, brilla. Okivio, regresaste, te caíste. Sí, mi computador tuvo problemas, se cayó, lo tengo que reiniciar. Ya, qué bueno estás, ok. Entonces, estamos leyendo Isaías 61, donde nos dice, tienes tu oportunidad, no la pierdas, levántate y brilla con la presencia del que existe, que es Dios. Y esto nos dice, ha nacido sobre ti, porque su gloria viene de Él hacia nosotros. Amén. Entonces, en todos estos versos que estamos leyendo, ¿qué nos demuestra? Nos está mostrando la conversión de nuestras almas. El apóstol Pablo nos lo confirma y amplía este conocimiento en Efesios. Vayamos al libro de Efesios, pasando Romanos, Hechos Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios. Efesios 5 y verso 8. Kilvio, a ver si lo tienes. Sí. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Amén. Es un honor, el cuerpo de Cristo, que tengamos esta gloria de Dios. Que podamos mostrar esa luz de Él, reflejarla en nosotros, Amén. a donde vamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Si la llevamos, pues debemos recibirla con humildad, pero llevarla con honra y honor. Amén. ¿Cómo? Alabándolo. Alabándolo no solo de palabras, no solo de boca, sino con nuestras vidas. Es lo menos que podemos hacer. Todo lo que hacemos también para alabarlo. Ahora, sabemos que Dios hoy en día quiere manifestarse de una manera poderosa en cada servicio de cada iglesia. No importa qué denominación es. Él está tratando de recuperar esas almas perdidas. Pero ¿qué es lo que pasa en las iglesias hoy en día? ¿Por qué no vemos ese poder, esa manifestación de Dios? En cada servicio debería sentirse y manifestarse esa presencia. ¿Por qué no se da? ¿Qué es lo que pasa? Y esa respuesta está en las Escrituras y lo vamos a ver la próxima semana. Amén. Así que puntos suspensivos, se conectan la próxima semana.